Buenas tardes a todos y les doy las gracias que me den la oportunidad de compartir con ustedes un trabajo que pues ya tengo muchos años realizando en Michoacán y en algunos otros estados, y que hay el interés por parte del secretario del Gobierno del Estado de Michoacán, el secretario de Agricultura, de que también pudiéramos iniciar algo aquí en Chihuahua. Y por eso, desde esta perspectiva de lo que se pudiera hacer en el agro de Chihuahua, pudiéramos armar algo en concreto de acuerdo a la experiencia, a lo que llevamos. Yo voy a hacerles una propuesta a ustedes como chihuahuenses y como gente que está metida dentro del sector agrícola, de lo que pudiera ser una alternativa al agro y al desarrollo de los productores y de los campesinos. Y ya será decisión del gobierno y será decisión de ustedes si esta alternativa o estas ideas les sirven para llevarlas a cabo. Yo estoy plenamente convencido que si no buscamos hacer cosas diferentes, jamás vamos a obtener cosas diferentes. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a obtener lo mismo. Desde mi perspectiva, el gobierno muchas veces nomás cambia de nombre a las secretarías o a los programas, pero sigue siendo lo mismo. Para que haya desarrollo, para que haya realmente cambios, se tienen que hacer varias modificaciones. Y algo de estas ideas son de lo que yo quiero transmitirles, porque yo vengo en una lucha de muchos años tratando de ayudar. ¿Cómo puedo hacer o qué puedo hacer yo para que los pequeños productores, que son la mayoría en México, porque han de saber ustedes que el 76% de los campesinos en México son pequeños productores, gente de menos de 5 hectáreas. Y si esta es la mayoría, es la más golpeada actualmente, y sobre todo en los últimos años ha venido decreciendo más a que esos pequeños productores abandonen sus tierras, renten sus tierras o vendan sus tierras. Y están creciendo en México un fenómeno que ustedes no sé si se dan cuenta, pero están creciendo mucho nuevamente los latifundios. Es decir, gente que tiene grandes extensiones y que tiene dinero, y por tener dinero pues está invadiendo a los pequeños productores y está acabando con ellos en un sector que para mí me parece pues hasta históricamente una desgracia, porque hubo gente que dio la vida porque muchos de ustedes, los productores, tengan sus tierras. Y hoy los grandes latifundistas están teniendo otro nombre, hay veces hasta con nombres de transnacionales. Algo de esto quiero compartirles, y si hay la oportunidad al final, pues daremos un espacio para que podamos dialogar con unas preguntas también. Por el rescate del campo de Chihuahua, y desde los pequeños productores, aquí se requieren dos entes fundamentales para actuar. El gobierno, como ente ejecutor de políticas públicas y quien toma y tiene los controles muchas veces económicos de muchos de los programas, y los productores, que ambos se necesitan, ambos se requieren. Por ello, pues vamos partiendo de una necesidad, de una realidad. ¿Cuál es la realidad que vivimos en México? Primero, hay una enorme dispersión cultural por el aspecto individualista. Los mexicanos tenemos un enemigo que somos nosotros mismos. Nosotros tenemos la cultura del individualismo, del yo-yo. Y eso nos hace más vulnerables, sobre todo para el intermediarismo. Si nosotros no nos organizamos y nos unimos, es difícil que podamos competir. Siempre estaremos a expensas de otros que llegan y nos ponen precio y hacen de nosotros lo que quieran. Entonces, ese es un aspecto cultural. El coyotaje. Es curioso que en el sistema económico actual que tenemos en México, el que le pone precio a un producto no es ni quien lo produce ni quien lo paga definitivamente. El que le pone precio al producto es el coyote, el intermediario. Él va con el productor y dice, te compro a tanto si quieres. Y va con los mercados finales y le dice, te vendo a tanto si quieres. Y este intermediarismo que no hace mucho trabajo ni arriesga tanto, es el que está haciendo el gran negocio entre los productores, e inclusive entre los consumidores. El coyotaje es un problema que tenemos, no porque estemos en contra del intermediarismo ni del coyotaje, sino porque el coyotaje y el intermediarismo no es justo con los productores ni con los consumidores.
Los latifundios, lo que ya les mencionaba. El campo, quien es próspero en el campo hoy actualmente son la gente que tiene lana, la gente que tiene dinero. Esos son los que van creciendo. Y para ver, pues busquemos, miren Michoacán por ejemplo. En Michoacán somos productores número 1 de varios productos interesantes, entre ellos el aguacate, la zarzamora, la fresa, la guayaba. Pero si ustedes se fijan, por ejemplo, en el caso del aguacate, la mayoría, sí, un 80% de los productores de aguacate son pequeños. Y el 20% que tiene el 80% de las extensiones de aguacate en Michoacán lo tiene el 20%. Y ellos son los que controlan los precios y son los que tienen y están deforestando y acabando con la riqueza del ambiente ecológico de nuestro estado. Y ya no nomás en Michoacán, y ahora se han pasado a Jalisco, se han pasado a Nayarit, se están yendo a Guerrero, se están yendo a Oaxaca. ¿Por qué? Porque ya vieron que es el oro verde, el aguacate. Pero no son ni siquiera la gente del pueblo, no son los pequeños, son los ricos, los grandes latifundistas. Tenemos con esta ley que existe en los mercados, que se llama ley de la oferta y la demanda, se han amañado tanto las zonas de mercado, que el control lo tienen otra vez también los poderosos. Y para que un pequeño productor o un vendedor nuevo quiera entrar a estos mercados, cuesta mucho trabajo. Si no, vayan ustedes a los mercados de abastos, de Guadalajara, de México, de Monterrey, y todo lo tienen controlado los grandes. ¿Y qué es lo que hacen? Pues agarrar a la gente pequeña y sí te compran o sí te dan una oportunidad, pero te truenan pronto porque no quieren que nadie les estorbe. Hay un mercado muy amañado y ese mercado está hecho para que los ricos sigan haciéndose más ricos y los pobres sigan siendo más pobres. Hay una gran carencia en el campo. En México tenemos un grave error y problema que si no lo corregimos jamás vamos a poder acceder a un desarrollo de pequeños productores. En México no tenemos una banca para el campo. Y que me disculpen los de FIRA, que me disculpen los de Financiera Rural, pero ustedes son banca de segundo piso. Son banca que aprovecha a la banca de primer piso. Y los productores cuando van a pedir algún crédito o un apoyo económico, siempre hay que ponerse a las reglas de los de primer piso. Y entonces el campesino, que la mayoría de nuestros campesinos pues viven al día, o no tienen las garantías suficientes para poder ellos tener un crédito, o están en buró de crédito, donde los tienen ya señalados y no van a acceder a ello. Otra vez, el dinero y el banco están hechos para los que tienen dinero, y no para los pobres. En algunos países, y entre ellos en Centroamérica, Latinoamérica, se ha creado una banca que se llama banca social. Y esta banca social está hecha precisamente para generar el desarrollo. Hay gente que prefiere mejor rentar sus tierras porque no tiene dinero para sembrar. A mí me ha tocado ir a decirle, mira, hay un mercado, te compran, siembra frijol. Hay gente que te garantiza un precio, pero no tienen dinero para hacer la inversión, para meterse con sistemas más tecnificados de riego, para tener la calidad o la asistencia técnica adecuada. No tienen dinero. Entonces, ¿qué vuelven mejor? Pues mejor rento la tierra y sigo viviendo a cada 8 días o cada 15 días que me paguen. Esto es una realidad también, por desgracia, que tenemos que cambiar en México. Me tocó participar en algún momento de asesor en una de las comisiones de la Cámara de Diputados Federal, en una comisión que se llama Fomento Cooperativo y Economía Social. Y una de las principales razones por las que me metí aquí es porque dije, bueno, aquí hay la oportunidad de meter iniciativas de ley que cambien y modifiquen esto. Si no hay dinero, miren, muchos de los pequeños productores son gente chambeadora, son gente que quiere trabajar, son gente que quiere salir adelante, pero si no tienes los recursos para echarlo a andar, pues de nada te sirve tener buenas tierras, tener buenos climas, tener muchas ganas de hacer el trabajo. No hay dinero. Y tu situación económica no te va a dar para más. Entonces, ¿qué requieres? Pues, ¿a qué llegas al final de cuentas? A ser un trabajador o a rentar sus tierras o a asociarte con alguien que te va a poner el yugo en la cabeza. Los programas de gobierno
en su mayoría, están hechos para seguir ayudando a los mismos de siempre. Y si no tienes un compadre allí, y si no tienes alguien que le des una mochada, porque ya todo es de mochadas, nomás no te aceptan tu proyecto. Y pobre gente, porque la gente a veces que hasta para pagar un proyecto no tienes. Y son los mismos de siempre otra vez los que acceden a esos programas y nomás le cambian de nombre o le cambian de sociedad o le ponen otros representantes. Entonces es una tristeza, es una realidad. Posiblemente habrá gente que no le guste, pero sin embargo, créanme que es una realidad. Yo lo he vivido en muchos lugares. Y sobre todo falta de un acompañamiento. Y aquí entro a un tema que va a ser fundamental para esta exposición. El acompañamiento, hay gente que hace un gran sacrificio, hipoteca su casa, hipoteca sus tierras para acceder a un crédito. Pero si no tiene un mercado seguro, si no tiene una asesoría adecuada, si no tiene los dineros suficientes, nomás no la va a hacer. Y más cuando se trata de grupos. En México tenemos un gravísimo error y un gravísimo problema. No sabemos trabajar en equipo. Nos cuesta mucho trabajar en equipo. Y siempre que hoy nace una organización y se forma una organización, esta organización terminan peleándose entre ellos cuando empieza a haber recursos. O todavía ni siquiera se hace el proyecto y ya están peleándose. ¿Por qué? Porque hay una gran carencia, el aspecto humano. Y al no saber trabajar en equipo, culturalmente nosotros somos muy egoístas, individualistas. Vamos a un grupo para ver si nos conviene, vamos a un grupo para ver qué saco, y siempre vemos el interés primero del yo que el ver el interés del grupo. Y esto es cultural. En otros países y con otras culturas hay gente cuando entra a un grupo, lo primero que piensa es ¿qué aporto yo al grupo? Y nosotros los mexicanos vamos a un grupo a ver qué sacamos de ese grupo. Y les pongo el ejemplo, me gusta poner este ejemplo porque es muy ilustrativo. En Michoacán tenemos unas zonas indígenas muy interesantes. Entre ellos, por ejemplo, cuando se casa alguien en estas regiones indígenas, las fiestas las hace el pueblo. Y cuando alguien se casa, todo el mundo le lleva algo a los novios. Desde las ollas, la comida, las cobijas, el petate, lo que ustedes quieran, les lleva, y la fiesta se hace. Ese es un sentido de solidaridad que sí se tiene entre los indígenas. Pero entre nosotros, la mayoría de los mestizos, más bien estamos a ver qué nos llevamos de la fiesta. Si todos vamos a una fiesta, a veces que no llevamos nada, pero si ya salimos con nuestro platito de las carnitas o de lo que dieron ahí. Si nosotros vamos a una fiesta a aportar, la fiesta se hace en grande. Si nosotros vamos a ver qué sacamos de la fiesta pronto se va a acabar. A veces ni los floreros dejamos ni los arreglos. No nos llevamos la mesa y las sillas porque nos da pena alguno. Pero así somos. Y no tenemos por qué decir que no la mayoría, pues estamos hablando, generalizando, haciendo una generalización de un problema cultural que tenemos los mexicanos. Si alguien pone un negocito ahí y le está yendo bien, al rato le aparece otro enfrente para hacerle la competencia. No tenemos la cultura del ayudarnos. Nos cuesta mucho el trabajo y sobre todo en aspectos de equipo. Por eso, esto es una necesidad. Cuando el gobierno dice, organícense, la organización no es un acta constitutiva, ni es la elaboración de un proyecto, ni es el juntarnos porque buscamos algo en común. La organización en nosotros los mexicanos implica toda una pedagogía, una reeducación de saber trabajar en equipo, de saber ayudarnos los unos a los otros. Y quieren que les diga en resumen por qué está México en pobre, por qué estamos tan pobres y por qué hay tanta injusticia y por qué hay unos cuantos que se hacen ricos por desorganizados y por desunidos. No le echemos la culpa a los malos gobiernos que también abundan. Los malos gobiernos existen por la desorganización de nosotros mismos. Esos gobiernos no existirían si nosotros estuviéramos unidos y organizados. Pero como no estamos unidos, nos vendemos por una gorra, nos vendemos por una torta, nos vendemos por muchas cosas a costillas de que aquellos al rato se van a cobrar y se siguen cobrando a lo chino.
Este es un mapita que demuestra claramente qué tendríamos que hacer y cuál es nuestra realidad. Primero, hay una deformación social que cada día se está agudizando más y que las deformaciones sociales vienen porque hay unas crisis sociales y comunitarias y se manifiesta en todos los problemas sociales que hay: inseguridad, pobreza, emigración, deterioro ecológico, corrupción, etcétera. Todos esos males sociales que abundan, desempleo, vienen precisamente porque hay una deformación social. Y la deformación social viene porque hay una desorganización de la sociedad. Y la desorganización viene porque hay una desunión entre nosotros. Y la desunión toca el fondo porque somos egoístas, individualistas. ¿Cómo podemos darle la vuelta a esto? Necesitamos otra vez trabajar a la persona, al ser humano. Y trabajar a la persona significa buscar nuevamente los valores, buscar las cosas buenas que tenemos. Cuando hay una organización, fácil. Miren, les voy a poner un ejemplo que a mí me pasó, y esto me lo dijo una vez una monjita que estuvo conmigo en la parroquia donde estuve, y esto me sirve para ilustrar lo que quiero decirles con esta primera parte, que de la cultura que tenemos negativa los mexicanos. Me dice un día la monjita: oiga, padre, ya recorrí a Tacheo, que es el pueblito donde yo estuve de cura en la última vez. Me dice, recorrí a Tacheo y viera qué difícil es encontrar una persona que hable bien de otra. O sea, aquí cualquier gente que habla bien de otra, inmediatamente sale, y eso es cultural. Los mexicanos estamos así de que, hablas tú bien de alguien, oh, pero es que tú no le conoces esto otro. Y nosotros mismos nos estamos enfrentando y sacando para construir unidad, para dejar que la organización crezca. Tenemos que buscar las cosas buenas de los demás, no las cosas malas. Con lo malo no se construye con lo bueno. Y todos en una comunidad y entre nosotros, no hay gente tan mala que no tenga algo bueno. Como también no hay gente tan buena que no tenga algo malo. Pero si queremos construir, tenemos que basarnos en las cosas buenas, no en lo malo. Y esto también es aprender, esto es cultural, eso es aprender que en un grupo, bueno, este señor a lo mejor habla mucho, este señor pues es un flojo, pero también tiene estas cualidades y busca esas cosas buenas porque eso es lo que sirve para construir. Y cuando trabajas con la persona, entonces es muy fácil entonces sí podemos hablar en grupo. Con la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana y otros grupos ahí que nos integramos, como yo tengo años trabajando y esto lo vi, y esto que le estoy platicando no es discurso solamente, yo esto lo viví en un pueblo donde empecé a ver que si trabajamos al ser humano y buscamos a la gente buena y buscamos lo bueno de la gente, se pueden hacer grandes transformaciones. Y si no, busquen en internet ustedes a Tacheo, un pueblito que estaba en el abandono, en la ruina de años, se convirtió en un ejemplo nacional. ¿Sí? Un pueblo que no daba ni para un foco fundido de la luz que estaba de la calle, o que los drenajes cruzaban por la calle, o que las calles eran unas ruinas, después se convierte en un pueblo modelo. ¿Y cuál fue? El trabajar con la gente buena. En todos los pueblos hay gente buena y hay gente mala, en el sentido ese de gente que le interesa crecer y ayudar y hacer algo. Como este pueblo es un pueblo donde hay mucha migración, el 80% de la gente está en Estados Unidos, pues tuve que irme hasta Estados Unidos y buscarlo, saber quién de ustedes es capaz de sacrificar un 6 de cerveza al mes por su pueblo. Si son $5, pero que sean cada mes. Y si ves que esos $5 no están llegando a un beneficio de tu pueblo, no los vuelvas a dar. Dame la oportunidad 3 meses. Y cuando la gente va y ve que sí se hacen las cosas, vienen cosas muy extraordinarias y cambios. Y ahí es donde está el valor de las personas. Y es ahí donde se puede hacer grupo. Es ahí donde se organizan. Es donde empiezan las organizaciones. Y si ya les damos un elemento más de estructura, de organización, que le permita un desarrollo integral al que yo llamo empresa solidaria, viene un cambio al modelo, inclusive económico, que tenemos en México. Para mí hay 2 males que no lo está atacando ningún programa del gobierno y que son los males causales, los que son las causas que están provocando muchas de las desgracias de México. La que está provocando pobreza, la que está provocando emigración, la que está provocando inseguridad, la que está provocando deterioro ecológico, la que está provocando una serie de males. Uno es el sistema neoliberal capitalista que tenemos, que se sigue favoreciendo a los que tienen dinero,
y son los que toman el control y el dominio de todos nosotros, desde integrarnos hasta lo que debemos de comer y lo que debemos de tomar, y cómo nos enferman con lo que comemos y con lo que tomamos, y qué nos dicen cuándo debemos de comer y cuándo debemos no de comer. Ese es el sistema neoliberal. Si no, vean por qué están creciendo los Oxxos a nivel nacional. Y si no, vean por qué cada día los enfermos tienen que tomar más pastillas. Y si no, vean por qué a ustedes los campesinos, una plaga te la combaten con un líquido y al rato tienes que utilizar otra porque ya te dejaron otra plaga allí y no te la acabas. Y el otro mal, que en ese sí tenemos más culpa nosotros, la causal de muchos otros males, somos nosotros mismos los mexicanos. ¿Por qué? Porque lejos de unirnos y de integrarnos y de resolver los problemas juntos, nos estamos echando tierra los unos a los otros. Hoy, más que nunca, tenemos que trabajar en equipo. Y tenemos que trabajar no para mi interés, porque junto conmigo hay otro que tiene el mismo interés que yo. Y si integramos a los que tienen los mismos intereses juntos y trabajamos juntos por buscar un bien para todos, esto puede cambiar. Estos dos causales, que es el sistema y que es la actitud o la conducta de nosotros los mexicanos, con este modelo le estaríamos dando la vuelta, que es la economía solidaria. Es decir, cómo producimos dinero para todos de manera justa y equitativa. Integrando dentro de las cadenas de valor, principalmente utilizando valor agregado a todo, siendo desde los pequeños hasta llegar a los grandes mercados. ¿Cuáles han sido los intentos de nuestros gobiernos actualmente? Cada año la Cámara de Diputados le da más dinero al campo. Cada año. Y resulta que cada año el campo está más empobrecido. Y esto, los logros que se ven en el campo muchas veces son los logros que tiene la gente que tiene dinero, pero a los pequeños, hay mucha gente que nunca en su vida ha recibido un apoyo del gobierno. Más programas, que es lo mismo. Sí hay mucha tecnificación, pero para los mismos. El fortalecimiento de unos cuantos, y sobre todo actualmente en Michoacán tenemos los que controlan el tema de aguacate son transnacionales. El que controla el tema de las zarzamoras y de las fresas son transnacionales. Y son los que reciben muchos beneficios de los programas del gobierno y de los que reciben apoyos del gobierno. Y hay una desintegralidad al campesino, porque al no tener acompañamiento adecuado, para muchos campesinos su asesor técnico es el de la agroquímica. Y el de la agroquímica es un vendedor de los laboratorios. Y los laboratorios le llevan producto cada mes nuevo, diferente. Mira, promueve este y vende este y te vas a ganar esto. Y siempre son los conejillas de indio los pobres productores. Y que le fue bien, que le fue mal. Las asesorías técnicas adecuadas cuestan y los pobres no tienen para comprarlas. Y los programas de gobierno que dan estas asesorías muchas veces otra vez le tienden la mano a los que más tienen. Hay 4 propuestas que quiero señalarles a ustedes que pudieran ser el camino y la solución desde esta perspectiva. La primera, se requiere por necesidad una política pública adecuada. Las políticas públicas son las que toman las direcciones de los desarrollo y sobre todo en el campo. Una política que parta de organización, que le dé preferencia a los organizados, que le dé preferencia a los que menos tienen, que le dé, miren, los ricos y los que tienen ahí solitos se defienden, pero los que están abandonados y acabados son los pequeños productores. Entonces, una política que vaya a encauzar y que genere una productividad de organización puede encauzar muchos resultados diferentes. Si todos los recursos que tiene el gobierno, que son muchos, realmente se encauzan a grupos organizados, no a personas individuales, esto puede resultar de otra manera. Y si se le da preferencia a reeducar en la parte humana, no basta bajar un proyecto, porque dejamos un proyecto con dinero y no sirve. Necesitamos darle acompañamiento al dinero. Tienes mercado seguro, a ver, vamos y te voy a acompañar gente hasta que logres que estés vendiendo. Nuestros campesinos requieren de un pequeño arrempujoncito, no requieren de más. Necesitamos también crear un equipo especializado precisamente por esa necesidad que tienen los pequeños productores. ¿Ocupas técnicos?
Ahí está la asesoría. ¿Ocupas financiamiento? Aquí está el financiamiento. ¿Ocupas un mercado? ¿Quién te ayude a vender? Aquí está. ¿Ocupas para todo lo que es logística y traslado y empaque y todo lo que requieras? Aquí está. Ese equipo especializado no debe primero de costarle a los productores, porque si no, hasta que ellos se capitalicen. Tampoco tenemos que depender siempre del dádivas. Yo no estoy de acuerdo con que a la gente le demos. El verdadero campesino no quiere que le den. Ya muchos de ustedes o muchos campesinos están amañados ya porque ven al gobierno nomás para ver qué le sacan. Pero realmente el buen campesino tiene que buscar, yo no quiero que me des, ayúdame a que mi trabajo valga. Ayúdame a que mi producto realmente tenga un mercado seguro y que de ese mercado me dé utilidad. Esa debería ser una política del gobierno. No te doy, ok, te presté ahorita porque no tienes. A lo mejor no tienes para comprar la semilla, no tienes para poner el acolchado, pero eso me lo vas a ir pagando. Pero voy a caminar contigo, porque yo sé dónde te van a comprar el producto. Ahora que estoy trabajando ahí con el gobierno del Estado, precisamente en la coordinación de gabinete, nos ha tocado traer inversionistas extranjeros y muchos de ellos dicen, sí le entramos hasta como inversionistas con los campesinos, pero buscamos que haya un equilibrio justo. El inversionista tiene derecho a ganar porque él está poniendo su lana, pero también el campesino tiene derecho a ganar y no verse como dos, yo te compro, yo te hago el favor, no, somos socios. Y somos socios donde ambos tenemos que ganar. Si esto es negocio, va a ser ganancia para ambos y se equilibra en base a la justicia y a la equidad. Este equipo especializado es una necesidad en muchos pueblos, porque aunque hay tantas secretarías y muchos programas, no hay quien camine directamente de la mano con los productores. El productor tiene que hacer filas y tiene que hacer solicitudes y también el gobierno, pues cuando se le acaba si lo hacen de manera individual. Pero si hay grupos organizados que piden una solicitud de un buen técnico, si hay grupos organizados que piden un buen financiamiento y justifican con un buen proyecto, y si el gobierno facilita que haya un buen equipo que haga proyectos adecuados, bien estructurados, no tanto despacho que se dedica a robar también a los pobres campesinos, sino despachos hechos con conciencia y que realmente verifiquen que el proyecto va a ser un éxito, tendremos gente muy exitosa. Hoy tenemos que cambiar la mentalidad de no producir lo que acostumbramos a producir por producir. Hoy antes de producir tenemos que pensar que tenemos que tener vendido lo que vamos a producir. Es decir, producir si de preferencia se puede por contrato. México tiene muchos tratados de libre comercio con muchos países y créanme que hay mucha necesidad de alimento. Por ejemplo, Estados Unidos, que es uno de los grandes productores, California, la zona de Bakersfield, las zonas inclusive en Miami, muchas partes de California, eran productoras de muchas hortalizas. Allá le está costando mucho trabajo porque han venido a menos el agua, le sale carísima. De suyo, toda la parte pegada a San Diego, la parte de Oxnard, eran zonas aguacateras y ya no están produciendo aguacate. Ya todos de estos mejor se vinieron a buscar en Chile y en México, en Michoacán. Les sale más barato venir y asociarse con alguien que ellos estar produciendo por lo caro que les sale. Lo mismo está pasando en el campo. Entonces, el campo en México, por la mano de obra y por las circunstancias, porque gracias a Dios en muchos lugares todavía tenemos agua y tierra y clima, tenemos posibilidad de hacer contratos en venta. Por contrato ya tener hasta un precio de garantía. Esto tenemos que entenderlo los productores. Antes de producir, piensa que todo lo mejor es tener asegurado el mercado. Y un mercado que te dé posibilidad hasta de un contrato. Créanme, para los lecheros hay países que les compran toda la leche, pero ¿cómo la piden? Ahí es donde entran las políticas públicas. Para los del campo, la cebolla, veo cómo tienen aquí un montón de cebolla. Hay gente que les compra toda la cebolla por año y con un precio de garantía. Lo que buscamos, nosotros estamos trabajando ahí en Michoacán con una empresa que se llama Cosmopolitan, allí en México, en la Ciudad de México. Es una empresa que le da de comer diariamente a 4 millones de gentes. Esos ocupan una gran cantidad de productos. Y esta gente dice, yo te compro, dame un precio de garantía, porque a ellos también les interesa no andar fluctuando con la ley de la oferta y la demanda, que hoy está tanto, que mañana está tanto. Y esas leyes de la oferta y la demanda son leyes manipuladas por los intermediarios o por los poderosos, para que truenen a los chiquitos,
para que desbanquen a los chiquitos. Entonces, si hacemos una alianza entre un consumidor directo que tenga una gran capacidad o una cadena de tiendas grande bajo un precio de garantía, créanme que entonces el productor puede sembrar con seguridad y con certeza. Lo único que te vas a preocupar ahora es por producir la calidad en los tiempos y en las formas. Tenemos que generar empresas solidarias. Este es un modelo que su servidor ha ido creando, que es una empresa solidaria. De ello, pues quiero hablarles un poquito también para que ustedes entiendan más de este tema ahorita que llegue al tema. Pero quiero hablar del primer punto, punto de partida de una política de Estado. El gobierno debe primero de entender que el poder del desarrollo no está solamente en ellos y que si no toma la opinión del pueblo, si no toma la opinión de los productores para tomar decisiones, no funciona. Él debe ser el primero que debe de entender una economía solidaria, debe de expandir este modelo y debe de acompañar a los productores bajo el término organización, porque una política de Estado se hace de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Se hace una vinculación entre los que vienen organizándose los productores y en decisiones que toman los gobiernos de arriba hacia abajo hacia el mismo objetivo. Tiene que buscar formar líderes no partidistas, no líderes que estén nomás dados para buscar al rato meterlos en alguna campaña política y buscar algún hueso político. Hay muchos líderes opacados en nuestras comunidades, muchas veces decepcionados porque los partidos cada día están peor en nuestro país. Y sobre todo también grupos que no dependan del gobierno. El gobierno no tiene por qué tener control de ellos en el sentido de tomar decisiones. Para eso los grupos deben de ser autónomos, sí, de impulsar y apoyar al objetivo. Si está claro el objetivo que buscamos, en ese sentido se puede lograr muchas cosas. Ahí entran los sectores, los sistemas producto, las comunidades, los grupos ya organizados. A ellos vamos a tomarlos, porque aún los grupos organizados, muchos de ellos están ya maleados. Hay veces que vale mejor la pena ser nuevos que trabajar con los mismos de siempre, porque hay gente que ya agarró el huesito y les cayó bien allí y ve que allí hay manera de vivir bien. Y eso también no es bueno para cuando se quiere trabajar con una propuesta de esta naturaleza. Y hacer un equipo que no sea del gobierno, debe ser de la sociedad. Los gobiernos van y vienen, los partidos van y vienen y ellos no pueden tener el control siempre y no puede vivir la gente a expensas de qué partido llega o qué gobernante lleva. Si hay una claridad de objetivos, que el campo está claro, el campo lo que quiere es vivir y generar riqueza del campo. Y ese objetivo lo tiene que acompañar gente que no sean del gobierno. Para ello, pues hay mucha gente muy valiosa dentro de toda nuestra sociedad, muy capaz y con muchos elementos. ¿Qué sería este equipo? ¿Quién formaría este equipo? Debe ser primero un equipo interdisciplinario, es decir, gente que tenga que ver con las necesidades de los grupos, gente especialista en lo técnico, en lo agrícola, en lo ganadero, depende de la necesidad del grupo, gente especialista en cuestiones jurídicas, gente especialista en cuestiones administrativas, gente especialista en cuestiones de mercadotecnia, gente especialista en cuestiones humanas. Es un equipo interdisciplinar que debe de integrar. Altruista, es decir, que sean unos prestadores de servicio, no alguien que va a enriquecerse a costilla de los demás. Es un prestador de servicio. Tiene derecho a vivir, sí, porque es un prestador de servicio, pero va ganando en base a cómo va también la gente. El profesionista, por desgracia en México, también sale con la mentalidad de hacerse rico pronto y de vender sus servicios lo más caro que se pueda. Y el buen profesionista, acuérdense, si tomamos conciencia de quiénes somos y de dónde venimos, los profesionistas tenemos más la obligación y el compromiso de ayudar a nuestra gente, porque lo que somos se lo debemos al pueblo. Debe ser un equipo promotor, responsable, que acompañe, que ejecute, que enlace directamente a los productores con el gobierno y con los mercados, que tenga una visión. Bueno, me están pidiendo en España que les produzca cebollas, tantas toneladas por mes. Organizar a los productores que siembran cebolla y hacer una calendarización planeada para la cebolla.
que ocupan zanahoria también, en base a esto, a lo mejor a algunos les tocó un ciclo de cebolla, al siguiente ciclo les toca de zanahoria, al siguiente de chile, y hay muchas cosas, y se puede empezar a generar una dinámica estructural. Y que tenga un origen, que sean las políticas públicas, si no es muy difícil trabajarlo. Y si ahora la Secretaría está ofreciendo esta alternativa y creo que el gobierno actual de Chihuahua está presentando esta necesidad y quiere hacer algo diferente, pues aquí hay algo para hacer diferente, si se quiere. La tercera propuesta, siempre hay que partir del mercado a la producción. Esta es una regla de oro en la economía solidaria, no al revés, producir y después buscar mercados. El mercado es el que marca la producción, la cantidad, los tiempos, las calidades, y allí es donde mercado, productores, se enlazan con el acompañamiento del equipo promotor, que habrá integración, organización, planeación y acompañamiento. Esto es muy importante. Actualmente nosotros en Michoacán estamos trabajando hasta con los grupos de artesanías. Y hoy en día hoteles y cadenas de hoteles en Europa nos están pidiendo una serie de artesanías, les estamos llevando muestras y sobre eso dice, ¿sabes qué? Esto nos interesa. Y sobre esto, ahora sí, señores artesanos, tú que diste esta propuesta tienes que enseñar a otros artesanos a que hagan lo mismo porque las cantidades que piden son muchas y tú solo no vas a poder. O tú productor, tú solito, eres buen productor de jitomate o de cebolla, pues únete con más que hacen, pero trabajemos todos, para satisfacer la demanda del mercado. Y para eso el equipo nos tiene que ayudar. Y la cuarta propuesta, que es lo de la empresa solidaria. Es una necesidad estructural para que el productor no ande vagando y bueno, ¿y a quién voy? ¿Con quién voy? La empresa solidaria es integrar a muchos grupos organizados bajo una misma visión, un mismo objetivo, donde vamos a producir en cadena para satisfacer un mercado que nos está demandando. Que sea integral, que sea integradora, que sea independiente, que sea prestadora de servicios y que tenga como opción a los que menos tienen. Esas son algunas características de este tipo de empresas solidarias. Y pongo un ejemplo, pongo lo que es la empresa solidaria. Primero, es integrar a varios grupos que se unen en una misma cadena productiva para trabajar organizadamente, rescatando el valor de la persona y del trabajo en equipo, donde las utilidades se rigen bajo los principios de justicia y equidad. Todos los productos se manejan bajo una cadena de valor y bajo una cadena productiva, pero hay mucha injusticia en las cadenas productivas. Hay gente que quiere poner procesadora, que quiere poner empaque, que quiere poner tienda, porque allí está el negocio. En una cadena productiva, en una empresa solidaria, todo mundo gana en base al lugar que ocupa. Y esto va a haber una distribución más justa, más equitativa de los recursos. En una empresa solidaria no hay dueños particulares. Todos al final de cuentas son administradores y administras lo que a ti te toca que ofreces al grupo. Y eso que ofreces al grupo tiene un valor y un valor que se paga en base a tu trabajo, en base a lo que tú ofreces al grupo. Este es otro un ejemplo de una empresa solidaria que nosotros estamos haciendo en Michoacán. Yo trabajo con invernaderos, mucho con invernaderos, que fui de los iniciadores de invernaderos en Michoacán, cuando nadie creía en ellos. Pero se integran todos los eslabones, ahí los ven, desde los talleres que hacen las estructuras, los abonos orgánicos, el desarrollo de la plántula, la producción de empaques, los invernaderos o las producciones en campo abierto, las empacadoras, las procesadoras, los envasados, la comercializadora, el mercado. Hasta las academias se unen en la parte de abajo porque en cada una de las partes se ocupa de investigadores que vayan. Esto es una empresa, todo esto es una sola empresa solidaria. Y cuando se integra todo en una sola, no es que yo hago negocio con, no, todos somos para todos. Lo que va a marcar finalmente la utilidad es el precio final que se vendió para que haya una repartición justa en base al trabajo de cada quien. Y de acuerdo a las experiencias, a todo mundo le va bien, pero hay una más justicia y más equidad.
Y lo pongo con un proyecto que yo inicié allí en Atacheo, que es un proyecto de producción de carne de pavo, que inclusive el secretario quiere que lo hagamos aquí en Chihuahua. Les platico cómo está este proyecto. En México, y hablo en México porque es el país, el 95% de la carne de pavo que consumimos la estamos importando. De Canadá, de Estados Unidos y de Chile. El 95%. Nosotros empezamos a producir pavos en Michoacán. Nosotros traíamos pavitos, me los mandaban de recién nacidos de Miami, Florida, en avión a la Ciudad de México. De ahí los recogíamos y nos los llevábamos a Atacheo, el pueblito donde yo estaba. Partidas de 5,000 pavitos recién nacidos. Los adecuábamos al ambiente de Michoacán, de ahí de Zamora, donde yo estuve. Esos pavitos a los 28 días ya estaban pavitos de casi 1 kilo, y esos pavitos se los vendíamos a que las comunidades en las rancherías, en los traspatios, en las familias, los engordaran. Quien tuviera dinero, como era una zona, o es una zona donde hay mucha inmigración, mucha gente tiene dinerito que le manda el hijo, o si hay para un negocio, mandan los hijos para que sus papás compren. Entonces yo les vendía paquetes de 50 o de 100. Y ellos los engordaban, en 3 meses y medio ya me los traían a un peso, de 15 hasta 20 kilos llegué a recibir pavos, donde las gentes, con una asesoría técnica de un médico veterinario que les revisaba, daba un reviseo por todas las partes. Eso lo hice con las comunidades que yo tenía alrededor, que eran rancherías. Y en México, pues tenemos mucho la cultura de la gallina, y la gente está acostumbrada en un patiecito chiquito ahí tener sus animalitos, no se requiere mucho. La gente produce mucho maíz, mucho sorgo, mucho garbanzo, pues eso le dábamos de comer a los pavitos. Y ya cuando se apasionan y ven que en 3 meses y medio ya 50 o 100 pavitos les deja una ganancia buena sin salir de tu casa, pues me los traes, te los pago y te vuelves a llevar otra partida. Y así empecé este proyecto de pavos. Y créanme, por mercado nunca tuve problemas. Entre Guadalajara y México y Puebla me consumían toda la carne de pavo que produciera, porque no hay. Inclusive ellos la carne de pavo que compran, estas empresas, que es las que hacen jamones y salchichas principalmente, ellos son pavos que importan de estos países que les digo, muchas veces pavos muertos de 2 o 3 años congelados. Cuando les llevas carne fresca y hasta de rancho y más orgánica y todo, pues para ellos les rendía mucho más y felices y contentos. Aguanté solamente 3 años con este proyecto porque después, al no tener yo un rastro TIF ni una procesadora, yo vendía en canal. Después me empezó a pegar al no tener cámaras de refrigeración. Entonces tuvimos que hacer nuevamente, y creció tanto el proyecto, empezaron gentes a llegar, padre, ayúdenos también a nosotros, que nosotros también queremos, no somos del municipio, pero pertenecemos también a Michoacán, y órale, y empezó a extenderse por todo el estado, inclusive hasta de Guanajuato. Pero hubo el momento que ya no pude yo porque no tenía la infraestructura adecuada y tuve que pararlo. El proyecto me ha costado mucho porque lo tengo elaborado. Fíjense, el presidente del Banco Interamericano, en esa época, en el tiempo que yo estuve en Atacheo, Atacheo era un pueblito que empezó a salir mucho en la televisión, empezó a salir mucho en las noticias, y la gente el gobernador empezó a visitarme. Es un rancho que nadie lo visitaba, ningún gobernador lo había visitado en su historia. El gobernador fue y quedó tan fascinado de estos proyectos. Yo tenía allí pavos, tenía invernaderos, tenía una fábrica de bocinas, tenía también cabras lecheras, y quedó tan emocionado el gobernador que después, como a los 2 meses, me trae al presidente de la República, Vicente Fox. Y después, antes del año, me trae al presidente del Banco Interamericano. Y el presidente del Banco Interamericano, de todos los proyectos que vio, dijo: me encanta el de los pavos, porque se genera mucho empleo y ayuda a mucha gente pobre, y no necesita la gente salir de sus casas. Y sobre todo en pueblitos donde hay mucha gente mayor de edad o mujeres solas, este proyecto se presta para hacerlos ellos. Y dijo: yo le pongo el dinero que se ocupe y ese proyecto lo echamos a andar. El único problema que tuve es que cuando el proyecto en todos los proyectos que hice, eran cooperativas que se formaron para llevarlos y ejecutarlos. Pero como la lana la pusieron los migrantes, los que estuvieron en Estados Unidos, y tenían de representantes acá al papá, a la mamá, a la esposa, al hijo,
Pues cuando vino la propuesta del Banco Interamericano, la gente ya no quiso entrarle porque dijo, es que yo no puedo tomar decisiones porque el que es dueño es mi hijo, el que es dueño es mi esposo y él no puede estar aquí. Y el Banco Interamericano dijo, si no hay responsables, yo no puedo dar dinero tampoco. Y eso fue lo que provocó que se parara. Entonces, este proyecto tiene que entender estos eslabones, tiene que tener su rastro, tiene que tener su procesadora, tiene que tener un equipo profesional, tiene que tener un esquema de familias que se van a beneficiar, tiene que tener su propia incubadora para no depender de Miami, tiene que tener a todos los productores que van a estar engordando a todos estos. Entonces es un mundo de gente que trabaja. Y esto, pues, es un proyecto que lo tengo hecho para Michoacán, para varios municipios, a raíz de lo que me pidió. Yo le dije al Banco Interamericano, dame la oportunidad de que si el pueblo no lo quiere, a nivel Estado sí lo queremos. Y ayúdanos con el dinero. Y entonces empecé a elaborar el proyecto. Es un proyecto muy grande, son 5 o 6 proyectos juntos, pero va a beneficiar o beneficia a más de 12,000 empleos directos. ¿Sí? Y ahí está. Hay la oportunidad a lo mejor de que podamos hacer algo aquí en Chihuahua con este proyecto porque la demanda sigue siendo muy fuerte en el tema de estos. ¿Cuáles son los 4 problemas principales del campesino? Los he mencionado, pero lo recalco porque de esto es donde vamos a partir de lo que es una empresa solidaria. Primero es el mercado. La mayoría de los campesinos saben producir bien, tienen calidad, tienen muchas veces cantidad, pero no tienen el mercado, o el mercado que tienen los anda bailando y juega con ustedes. Tenemos que tener un mercado seguro y que dé la garantía de un buen precio. No tienen la asesoría profesional, es otro de los grandes problemas. No tienen acceso a los recursos, ya lo decíamos, no tenemos una banca social en México. La banca que tenemos es una banca para los ricos, no para los pobres. Y no tenemos esta cultura de educarnos y formarnos. Así como ustedes van a cursos de capacitación para hacer una actividad, debemos de ir a cursos para aprender a trabajar en equipo, donde tenemos que entender que alguien que piensa diferente a mí o que piensa o actúa de manera diferente a mí o que tiene otras cualidades o otros defectos, yo tengo que saber trabajar con ellos y tenemos que respetar las opiniones de los que piensan diferente a nosotros. En un proyecto, lo que marca el ritmo del proyecto es el objetivo del proyecto, no el objetivo y las opiniones o los sentimientos personales. Entonces, acceso a esos recursos y sobre todo esta parte humana es una de las grandes carencias que tienen muchos de los proyectos. Hay mucha gente que tiene buenos profesionales, muy asesorías, hay gente muy capaz, gente que tiene su mercado, pero ya para trabajar en equipo, si no saben trabajar en equipo, muchas organizaciones truenan y terminan enredándose entre ellos los unos a los otros. Por eso, la economía solidaria o la empresa solidaria se sustenta en los 4 grandes problemas. Aplica una ley que decía San Pablo, algunos que conozcan un poquito la Biblia, decía San Pablo, en mis debilidades encontré mis fortalezas. Si son los grandes problemas, estas son las debilidades del campo, pues vamos haciéndolas nuestras fortalezas. Para ello, que el equipo que se quiere constituir se fortalezca, tener gente con capacidad para hacer y buscar los buenos mercados y hacer relaciones directas con los mercados, una buena comercializadora. Tener una fuente de financiamiento adecuada propia. Hoy en día hay inclusive un banco que se llama B por Más en México que te ofrece financiamientos, ya no te pide garantías, la única garantía que te pide es una carta compromiso de un buen mercado y asegurado ese mercado, no te pide más. Y de eso tenemos que hacer una banca social propia. Si aquí se arrancara una empresa solidaria, tenemos que tener una banca privada especialmente con este sentido solidario. Que de esta debería ser la función de Financiera Rural, debería ser la función de FIRA, bajo ese esquema, porque es para ayudar. Si yo tengo un mercado, sabes que el productor es buen productor, ¿qué más garantía quieres? Y si tú puedes tener el control para que el pago se dé directamente a través de una estructura donde tú también tengas control de ello, no necesitas más que pedirle sus tierras de garantía, no necesitas que si está en buró de crédito y una serie de papeleos que engorran tanto a los campesinos que mejor ni van. Necesitan un buen equipo profesional que es el despacho y todo un proceso de reeducación. La reeducación yo la señalo en 4 fases, que eso es parte de lo que hicimos nosotros con el equipo. La metodología que se requiere para formar los grupos tienen que pasar 4 fases.
que son como los 4 años de la carrera de un grupo. El primer año, cómo brincar del yo al nosotros en la manera de pensar y de actuar. Del yo al nosotros, para ir atacando a la cultura. Esa es la primera fase. Y ahí entran dinámicas, temas, reflexiones, una serie de talleres, etcétera, para lograr ese objetivo. Si no brincamos del yo, no podemos hablar del nosotros. Segunda etapa o segunda fase, es cómo brincamos del nosotros al trabajo en equipo. Ok, ya hablamos del nosotros, ya nos entendemos, ya nos conocemos, ya vimos que las cualidades del otro. Ahora, ¿cómo aprendemos a trabajar en equipo? El trabajar en equipo no es fácil. Hay que entender y aceptar a los demás como son y trabajar con lo bueno que tienen. Y viene una tercera parte, una tercera fase. ¿Cómo brincamos del trabajo en equipo al cooperativismo? Hay gente que forma cooperativas directas y si no brincan del yo, no van a funcionar esas cooperativas. Si no pasan las otras 2 fases, no van a ser cooperativas. La cooperativa es una forma estructurada a nivel internacional que ha ayudado a muchos países en su desarrollo económico. Hay cooperativas en Francia, hay cooperativas en Inglaterra, hay cooperativas en Alemania, hay cooperativas en España. Aquí en México tenemos 2 grandes ejemplos de cooperativas que también yo les pongo entre comillas, la Cruz Azul y la Pascual Boy. ¿Sí? La cooperativa Cruz Azul es una cooperativa como cooperativa que tiene muchas cosas buenas. Entre ellos, nació por el cemento, tiene su equipo de fútbol, pero tiene sus hoteles, tienen sus hospitales, tienen sus mercados, tienen una serie de cosas que les dan beneficio a los que están asociados con ellos. Y eso es una cosa buena, interesante, porque es una comunidad, ella es algo exitoso. Por eso el cooperativismo es muy bueno a nivel internacional y a nivel nacional, como estructura. Pero no nos podemos quedar tampoco en el cooperativismo, porque el cooperativismo no es un medio, no es un fin, es un medio. El medio es bueno. Hay que dar el último brinco, que es del cooperativismo a la economía solidaria. Es decir, ya estamos nosotros bien como grupo, nos ayudamos, vivimos bien, pero ¿qué hacemos por la demás gente? ¿Qué hacemos por nuestra región? ¿Qué hacemos por nuestro estado? ¿Qué hacemos por nuestro país? ¿Qué hacemos por el desarrollo ecológico de nuestro país y la defensa de los derechos humanos, de los derechos ecológicos? Esa es la economía solidaria. ¿Qué hacemos porque haya mejores gobiernos? Y es una política de Estado que también debe de regirse en esa cuarta fase. Esa es la ruta, es el camino. Por eso esta parte humana es tan fundamental. Quítenle ustedes a un proyecto cualquiera de esas 4 patas y se nos cae la mesa. Cualquiera. Produzcan mucho y buena, somos muy amigos y nos queremos mucho, pero no tienes mercado, truenas. Tienes buen mercado y produces bien y todo, pero si no tienes dinero, déjase las cosas a medias. Tienes buen mercado, tienes buen equipo y tienes todo, pero si no tienes buenas relaciones entre ustedes, truenan. Y hay proyectos muy bonitos que se terminan en esa situación. Para este proyecto, para esta propuesta, ¿quiénes serían los protagonistas? Lo primero, el gobierno, los 3 niveles. El federal, estatal, los municipales, porque todo el mundo tiene que hacer. Y todos los gobiernos, su obligación es esta. Es obligación de un gobierno buscar el desarrollo de sus pueblos y buscar alternativas. Entonces ellos deben de ser los principales, los productores, otro ente, pero productores organizados. Yo le digo a la gente cuando voy a dar una plática a los campesinos, le digo, miren, yo no admito 3 tipos de gentes en mis grupos. Y para este tipo de filosofías no caben 3 tipos de personas. Si hay alguno de ustedes que está en ese nivel, mejor den un paso atrás y despídanse. Más vale que hoy a tiempo se vayan y no después lo tengamos que sacar. Primero, no queremos gandallas ni oportunistas en los grupos. Que cuando hay organización hay gente que siempre va a ver qué saca. Esos abundan. No queremos cuestiones partidistas, ni religiosas, ni políticas. Respetamos la idiosincrasia de cada quien, pero aquí no banderamos ni a partidos ni religiones. ¿Sí? Porque eso nos divide. Y eso es una cuestión muy personal. Cuando vayas a votar o cuando vayas a tus cultos, hazlo tú por tu cuerpo de manera personal, pero no como grupo.
El objetivo del grupo es muy claro y tiene que estar muy directo. Y el tercer grupo de personas que no admitimos, que también abundan, son a los flojos. Como vulgarmente dicen, los huevones. La gente que nomás va a estirar la mano a ver qué le sacan, qué le dan. De esos tampoco los queremos. Aquí queremos gente trabajadora, gente que va a luchar, gente que se la va a rifar con nosotros y que va a poner lo mejor de sí. Ninguno somos perfectos, pero por lo menos el que tenga la actitud de hacer eso, de ahí para adelante cabe quien quiera, pero ninguno de esos tres. Entonces, buscar este grupo de productores y un buen equipo, que sería una labor interesante, formar un equipo para acompañar. A mí en Michoacán, cuando el gobernador me pidió que ayudara y que trabajara en esto, yo le dije, yo solo no puedo. Ayúdame a formar un equipo de profesionales para formar y acompañar los procesos de la gente. Y eso es lo que me ha dado resultado, seleccionar. Y vieran qué trabajo me ha costado juntar gente, porque hay mucho profesionista que por desgracia no entendió ni siquiera para qué estudió. Piensa que estudió para hacerse rico. Y realmente el estudio nos debe de llevar a una cosa, a servir y ayudar a nuestro país. Para eso es el estudio, para que ayudes a vivir tú bien y ayudes a vivir bien a otros. Si no entiendes eso, si lo ves todo desde el punto de vista de dinero, que es parte del modelo neoliberal, pues sigues siendo un esclavo del modelo neoliberal. Pero si entiendes que tu razón de ser como el productor que sabe producir bien y todo, si no lo compartes, si no ayuda a los demás, también es un egoísta. Para eso se ocupa un grupo. Yo hasta le puse ya nombre aquí en Chihuahua, PESCHI, Promotores de Economía Solidaria de Chihuahua. Como yo tuve la experiencia con los paisanos migrantes, también los involucro como protagonistas de este desarrollo. Aquí hay muchos pueblos donde hay mucho migrante. Y créanme, pregúntenmelo a mí, yo hice un diplomado también sobre la migración. El migrante, si algo quiere, es ayudar a su pueblo, pero quiere cosas claras, quiere buenas administraciones, quiere objetivos bien, y ellos hacen un gran esfuerzo. Para ellos no es difícil dar $100 al mes. Y $100 de 100 gentes o 50 gentes o 20 gentes de un pueblo hacen maravillas en un pueblo. Para allá es más fácil por el sistema y por la forma de vida que tienen ellos cooperar. Yo ya les pedía $5 y con $5 logramos la transformación del pueblo. Hay mucho migrante que sí quiere ayudar y ellos quieren participar, hasta para formar un fondo, ese fondo social que tanto requieren los campesinos, ellos lo tengan. Yo inclusive me comprometo a ayudarles a ustedes a trabajar con los migrantes y a buscar esos mercados solidarios, locales, nacionales e internacionales. Sí los hay. Hay mucha gente, muchos sobre todo que están en tiendas y todo. ¿Cómo es posible? Me decía el otro día unos españoles que llegaron a Michoacán. A nosotros nos venden el aguacate a tanto allá y aquí lo están vendiendo a tanto, eso no se vale. Prefiero mejor comprarle directamente a los productores para quitar a esos que se están robando a ustedes y a nosotros. Hay muchas cadenas de tiendas muy buenas que pueden hacer cosas maravillosas. Pues humildemente esto es una propuesta que yo les doy a ustedes, de lo que yo puedo comentarles. No me lo inventé esto yo lo he vivido en carne propia, lo estoy viviendo en Michoacán, lo he hecho en Guerrero, lo he hecho en otros estados y creo que si hay la oportunidad aquí con el nuevo gobierno que ustedes tienen y hay una nueva mentalidad en ustedes, se pueden hacer cosas extraordinarias. Ojalá reflexionen y piensen que no va a haber un Mesías político que va a venir a cambiarlos a ustedes. Y no está en los partidos tampoco los cambios. El cambio está en nosotros mismos. Muchas gracias.